entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Muy bonita mañana tenga usted, nuestra amada audiencia. Hoy es 1 de abril del 2015. Nunca ha sido 1 de abril del 2015 ni nunca jamás será. Este es el día de la salvación del Señor para tu vida, para tu casa. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Verónica Villarreal. Somos el Ministerio Profético Las Trompetas de Plata y esta mañana nos acompañan mis hermanas y amigas. Amén, bendiciones. Mi nombre es Vicky Arroyo. Es un placer para nosotros en esta preciosa mañana venirles a compartir la palabra del Señor. Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Ileana Rodríguez y estamos muy felices de estar en esta mañana compartiendo una preciosa palabra que el Señor nos ha entregado. Espero que se gocen con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Estamos bien emocionadas, hermana, con esta palabra. Ha habido una expectación en nuestro espíritu desde que empezamos a preparar. El tema es un tema muy fresco, podríamos decir, muy de spring, porque estamos ya celebrando la primavera, estamos ya en el mes de abril. El frío como que nos estuvo alcanzando un poquito y el calor peleaba con el frío. Pero ese es un tema muy fresco, se llama las fuentes de arriba y de abajo. Y como todos los miércoles que estamos aquí, hay un personaje que nos cuenta algo, que nos cuenta una historia, que nos habla del poder de Dios. Y este programa no es la excepción. Vamos a hablar de una mujer excepcional, con unos personajes alrededor de ella excepcionales, y el nombre de ella se llama Axa. Entonces vamos a tener la lectura bíblica. Le voy a pedir a la hermana Vicky que nos lea la palabra de esta mañana. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Josué capítulo 15 del versículo 13 al 19 y dice así: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Jimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Derbir, y el nombre de Derbir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierras de Nebec, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Aleluya. Qué hermoso tema el que estamos compartiendo en esta mañana, y es las fuentes de arriba, las fuentes de abajo. Como la hermana Verónica explicaba, vamos a hablar en esta mañana de un personaje, de una mujer que casi no se menciona en la Biblia, casi no se menciona, pero hay algo tan importante que nosotros vamos a aprender de esta mujer, que nos enseña la manera correcta de pedirle al Padre. Axa, eso nos enseña muchas cosas, y estamos viendo lo que es esta mujer rodeada de 2 grandes hombres de Dios. Que decir, el padre de ella era un hombre de mucha fe. El padre de ella fue Caleb, uno de los hombres, los 2 hombres que entraron a la tierra prometida, que fue Josué y Caleb. Hombres de fe, hombres que ellos salieron de la esclavitud, tuvieron que caminar el desierto 40 años con un gran siervo, con Moisés. Aprendieron, ellos tuvieron un buen maestro. Antes de entrar al programa, yo le comentaba a las hermanas de que muchas veces el alumno supera al maestro. Y no es que yo diga que Caleb fue mejor que Moisés, pero hizo cosas grandes porque aprendió, porque tuvo un buen maestro. Lo que son las fuentes, lo que es la fuente, eso significa, es sinónimo de riquezas. En aquellos días, o en los días que estamos ahora, si usted tiene una tierra y usted no tiene agua, esa tierra no sirve para nada.
Vemos acá que la historia comienza con una historia de amor. Un joven valiente que decide el ir y conquistar una tierra, porque a lo mejor Axa era una mujer hermosa, porque no cualquiera se va a arriesgar, porque no era fácil lo que el padre de esta joven estaba proponiendo. El que derrote a esta gente va a tener como recompensa casarse con mi hija. Dice que la historia, la Biblia, los nombres nos cuenta lo que son el significado. El significado de Axa es brazalete y adorno. La palabra del Señor allá en Proverbios nos dice que una esposa debe ser corona para su marido. Y eso fue lo que significaba Axa. Axa, podemos aprender de esta mujer, una mujer sumisa a su esposo, porque él, dice la palabra, que la persuadió para que pidiera a su padre herencia. Ya ellos ya tenían una tierra, pero la tierra era desértica, la tierra no servía para producir el fruto, para vivir del fruto. Aquellos que son del campo sabemos de lo que se habla. Ellos necesitaban agua para poder producir, para poder ellos vivir de lo que da la tierra. También estamos viendo que el nombre de Otoniel es bien hermoso, porque el significado de Otoniel es el león de Dios. Otoniel fue un hombre valiente, fue un hombre, sabe que Otoniel fue juez, el primer juez de Israel. Y la palabra del Señor, hay unos comentarios que me llaman la atención, que dice que Otoniel no es que Otoniel tuviera cualidades que sobresalieran. Sabe que cuando el Señor te va a llamar, te va a usar, no es porque tú tengas unas cualidades grandes o porque tú seas valiente, porque tú seas aquí. No, es el Dios que nos está llamando, es que es el Todopoderoso. Amén. Y Él dice la palabra que nosotros somos vasos en manos del alfarero. Amén. Y él eso es lo que hizo con Otoniel. Otoniel decide él pelear y gana. La palabra es hermosa porque en Salmo 60:12 nos dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Y eso es lo que hizo Otoniel, porque él sabía y él había aprendido. Y él dice que Otoniel es el hermano mayor de Caleb, también tenía buen maestro. Caleb, un hombre tremendo en la fe, un hombre que él pidió y también supo pedir a Dios que le entregara algo. Y sabe que me encanta Caleb, porque Caleb es uno de los hombres que luchó y no pidió nada de gratis. Yo voy a ir y lo voy a conquistar, dame. Qué hermoso, porque en el caminar de nosotros los cristianos, eso es una lucha, es un reto que nosotros tenemos que vencer día con día, para nosotros llegar a esa tierra prometida, para nosotros recibir esas fuentes, y esa fuente que viene de arriba para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Amén, aquel aleluya. Que desde la fundación del mundo, dice la palabra del Señor, que aquel cordero inmolado ya estaba preparado para nuestros días. Y es hermoso. Sabe que este lunes nuestro pastor compartía algo bien tremendo acerca del siervo Job. Dice que Job fue acusado por el acusador, y sabemos que ese es Satanás. Pero la diferencia, decía nuestro pastor, entre Job y nosotros, es que Job no tenía esa sangre preciosa, esa aleluya, sangre derramada, y nosotros tenemos ese privilegio. Wow, cuando dicen los hermanos en México, dice: me cayó el 20.
Qué hermoso cuando usted puede entender el valor que tiene la sangre de Cristo. Estamos en estos días, hermanas, celebrando, bueno, la tradición celebra lo que es la Semana Santa, pero déjame decirte que Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere que vivamos una vida santa. Amén, aleluya, es alabamos, cierto. Señor. Así es que vamos a seguir aprendiendo mucho de lo que es este tema, lo que es Axa, una mujer con tremendo carácter. Una mujer hermosa, una mujer que un padre decide entregar lo mejor que tenía. Lo que hizo nuestro Padre Celestial, Él entregó lo único, lo mejor que tenía, entregó a su Hijo amado Jesucristo para que muriera por ti, por mí, por todos nosotros. Amén, así es. Ana Vicky. Amén, nos gozamos con esta preciosa palabra. Realmente estamos aprendiendo aún más y deseamos que esta palabra sea de bendición para usted que nos está viendo el día de hoy. Yo quisiera que esas personas que nos están viendo reflexionaran esta palabra, porque es un regalo maravilloso que el Señor te ha venido a presentar. Esta palabra es para ti, tú que nos estás viendo y que te estás identificando y que estás valorando lo que Cristo vino a hacer por ti. Decía la hermana Iliana, y ella ya vino a hacer una introducción. Notamos que en el versículo 13 se habla de 3 personas que dice que habían estado desde mucho antes, desde hace 40 años, cuando Caleb y Josué habían ido a supervisar esa tierra que el Señor les había dado. Cabe mencionar que estas personas son descendencia y representan al enemigo. Y si voy a dar un poquito hacia atrás, es porque quiero que tú sepas lo que representa el enemigo también ahora en la actualidad para tu vida. En aquel entonces estas personas eran terribles. Se habla que estas personas eran gigantes, que hacían cosas perversas, que hacían cosas que a ellos no les importaba matar, que no les importaba matar mujeres, hombres y niños. Nadie podía entrar ahí porque ellos querían todo para ellos. Pero finalmente se levanta Josué, se levanta Caleb, el papá de Axa, como decía nuestra hermana, y ellos deciden ir. Fue una lucha grande porque el Señor quería que fueran a quitar con todo ese pecado que había en esas tierras. Fue una lucha durante 7 años que estuvieron luchando para derrotar a todos los reyes que estaban en aquellas tierras, que se habían levantado y que no permitían que Josué y Caleb tomaran las tierras que el Señor ya les había dado. Finalmente ellos derrotan todos esos reyes que se habían levantado, pero cuando se repartieron esas tierras había gente todavía ahí. La misión era que se fuera y se sacara a esa gente. Es por eso que Caleb dice: quien vaya y derrote esa tierra, quien vaya y conquiste esa tierra, yo voy a dar a mi hija a la persona que se atreva. Cabe mencionar que cuando Caleb dice que él va a dar a su hija, es porque él sabía que no cualquier persona iba a ir a conquistar esa tierra. Él sabía que se tenía que ser una persona valiente, una persona poderosa, una persona que sabía a lo que se estaba enfrentando, una persona que no tuviera miedo. Finalmente se levanta Otoniel a pelear por esa tierra. Pero ¿sabes qué? Otoniel era jefe de ejército. Otoniel era una persona que servía y creía en Dios, y que el Señor lo había equipado grandemente para ser un jefe de guerra. Sabía Caleb que al haber ofrecido a su hija no se iba a ir con cualquier persona. Sabía que se iba a ir con una persona que verdaderamente valía la pena. Y es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en esta hora. Yo te estoy viniendo a dar la palabra porque tú no te vas a ir con cualquier persona. Yo he venido a pelear por tu vida, he venido a pelear por tu alma. Así como Otoniel peleó para conquistar esa tierra, así el Señor te está diciendo: yo estoy peleando contra ese enemigo para que tú seas libre. Amén. Para que tu alma sea consolada, para que tu alma venga a refrescarse con esa agua que yo te estoy ofreciendo. Podemos ver que finalmente Otoniel viene y vence. Él, como dice la hermana, él fue el primer juez de Israel, fue un libertador, porque su palabra dice, su nombre mismo, el significado que tiene es poderoso. En el versículo 18 dice que él la persuadió. Persuadir quiere decir una forma como de convencer, de conquistar para poder hacer algo, para convencer a una persona.
pero de acuerdo a los escritos de la historia, viene diciendo que fue un mutuo acuerdo. Cuando la palabra dice que él la persuadió para que ella pidiera las tierras, viene diciendo que fue un mutuo acuerdo. Yo te quiero mencionar algo. En el Antiguo Testamento, en la historia, las mujeres no tenían voz ni voto. Las mujeres no podían opinar, mucho menos podían tomar una decisión tan grande de pedir tierras. Se les daba a los varones. Esa herencia era para los varones y los varones tenían que ir a pedirla. Pero podemos ver que cuando Otoniel está en un acuerdo con Axa, su esposa, de que fuera ella quien le pidiera a su papá las fuentes, porque podemos ver que la herencia que el papá de Axa les da eran tierras áridas, tierras que no se podía sembrar, tierras muy duras, que prácticamente no servían de nada si no tenían el agua. Finalmente ella va y le dice: quiero que me des las fuentes de arriba y las de abajo, porque necesito regar mis tierras y necesito que esas tierras produzcan. ¿Y qué le dice Caleb? Está bien. Caleb, cuando le dijo: ¿qué es lo que te pasa? Cuando ella se baja, dice la palabra que del asno, ¿qué es lo que te pasa? En pocas palabras, ¿qué es lo que tú necesitas? Ella le dijo: necesito esto. ¿Sabes que el Señor les dio una herencia terrenal a estos hombres? De grandes tierras, una herencia grandísima. Pero la herencia que Dios te trae en esta hora y te está diciendo es una herencia espiritual. Amén. Esa es la herencia que el Señor te está diciendo que te va a dar. Esto, lo que nosotros estábamos leyendo, es una historia que se refleja en lo que Cristo Jesús vino a hacer por ti. El Señor, así como Caleb le dijo a su hija: ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Cristo está ahorita aquí diciéndote: ¿qué es lo que necesita tu alma? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué estás de esa manera? ¿Qué es lo que te preocupa? Eso es lo que el Señor te está diciendo aquí, que Él está con los brazos abiertos para ayudarte, para bendecirte. Pero primeramente la herencia va a ser espiritual, que es lo más grande que Cristo te ha venido a dar. Un regalo maravilloso. La hermana decía que se celebra en esta semana la Semana Santa. Se celebra la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Fue lo que Él vino a hacer, a derramar su preciosa sangre para ti. Y ese es el tema que nosotros estamos hablando el día de hoy. Las fuentes de arriba y las de abajo. Esa herencia espiritual que el Señor tiene para ti. Amén, amén, aleluya. Es un tema, yo cada vez que vamos a estar aquí, que estamos estudiando, yo vengo expectante. Amén. Yo vengo expectante de algo nuevo, de una revelación nueva que el Señor nos puede traer. Y esta historia tiene mucha revelación de parte de Dios. Cuando yo estudiaba esta historia, lo que más se me venía a mí a la mente era el consejo que Jesús le dio a sus discípulos. Jesús les dijo: sean astutos como serpientes y sencillos como paloma. Y si ustedes se fijan en toda esta historia, aunque son pocos versículos, pero en el desarrollo de esta historia, los personajes son gente que tenían sus prioridades bien fundamentadas. Eran astutos, eran hombres de guerra, hombres de estrategia. Inclusive la hija Axa era una mujer de estrategia, una mujer inteligente, que sabía su heredad, que conocía su posición y hasta dónde ella podía llegar. Caleb era un hombre astuto, un hombre de estrategia, un hombre valiente. Entonces ellos seguían lo que Jesucristo les había dicho a los discípulos años después: astutos como serpientes y sencillos como palomas, porque aparte de que eran hombres de guerra, aparte que eran gente muy astuta, eran gente sumisa. Sabían someterse bajo una autoridad. Caleb había sido un hombre, y a mí me sorprende mucho la vida de Caleb. Es bien impresionante cuando uno estudia acerca de Caleb. Es muy impresionante su actitud de él. Él fue esclavo en Egipto. Él y Josué fueron los únicos esclavos que pudieron entrar a la tierra prometida. Esclavos que fueron cambiada su mentalidad. Anoche que estábamos en el servicio, Joe, el muchacho que estaba dirigiendo la alabanza, decía algo muy interesante que a mí, como decía la hermana ahorita, como decimos los mexicanos, me cayó el 20. Él decía: nuestra fe no es una fe ciega.
porque es una fe que tiene algo en ella, algo hemos visto. Los que caminamos en el Señor no caminamos a ciegas, caminamos viendo milagros y caminamos viendo prodigios. Caleb fue un hombre que estuvo en Egipto, Caleb fue un hombre que vio las plagas, Caleb fue un hombre que vio los milagros, que estuvo en la salida, que caminó por el Mar Rojo, que vio cómo se ahogaban los ejércitos de Egipto, que vio la nube, vio todos los milagros sobrenaturales que pasaron en el desierto, comió el maná. Caleb fue un hombre que estuvo ahí desde el principio. Fue un hombre que fue azotado con latigazos y fue presionado por los egipcios, y luego salió a libertad y tomó ventaja de esa libertad que se le ofrecía. Era un hombre que conocía el poder de Dios, tenía su prioridad bien fundamentada. Y fue un hombre que conquistó la tierra. Fue de aquellos espías que había mandado Moisés. Josué y Caleb fueron los únicos que se pudieron decir: nosotros podemos. La tierra de Anac, que menciona la palabra que ellos estaban conquistando, era una tierra de gigantes. Era una tierra hostil, una tierra de terror, de miedo. Yo veo a una persona grande, pues yo soy chaparrita, ¿verdad? Y a mí me intimida. Yo no sé si a ustedes, nosotros en México tenemos un dicho, ¿verdad? La gente que es así media peleonera dice: es que entre más grandes más fácil caen, dice. Pero no, en verdad una persona alta, grande nos intimida. Y esto no era cualquier hombre alto. Eran hombres de guerra, temerarios, crueles, perversos, que se dedicaban, eran máquinas de matar. Y tenían la fuerza para hacerlo. Iban a defender sus territorios porque era gente diabólica, era gente endemoniada. Y ellos iban a matar y no les iba a importar. Entonces ellos tenían que acabar con eso. Josué ya había conquistado la tierra, pero como decía la hermana Vicky, el Josué había dejado todavía gente viviendo ahí. ¿Y qué pasó? ¿Se volvieron a levantar? Volvieron a tomar otra vez la tierra, si no Caleb no hubiera tenido que conquistarla. Y hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención de Caleb. Caleb era un veterano, era jefe. Caleb tenía autoridad, la gente lo conocía, sabía quién era. Él pudo pedir las mejores tierras. Él pudo decir: tú y tú me van a limpiar la tierra y yo me quedo porque yo soy jefe, yo aquí soy el segundo de Josué. Pero Caleb no hizo eso. Pidió la tierra más difícil, la tierra que tenía que conquistarse y que tenía más trabajo. Fue la que él pidió. Y fue y le dijo a Josué: yo ya soy un hombre grande, pero yo tengo la fuerza. Como hace 40 años atrás, cuando Dios me prometió esta tierra, yo todavía tengo la fuerza. O sea, me siento todavía como un joven, como un hombre fuerte. Dame el monte, le dijo él a Josué. Dame el monte, quiero esa heredad para mí, para mis hijos, dame el monte. Y dice la palabra que Josué le permitió que él tomara ese monte. Y él empezó a pelear, empezó a guerrear por esa tierra que era para él y era para su descendencia. Y con la ayuda de Otoniel, a mí me sorprende mucho como las hermanas dijeron el significado de Caleb. Caleb significa perro. Pero había otra que yo platicaba con las hermanas cuando estábamos antes de empezar el programa: perro hidrofobo. Y me decía la hermana Liliana: ¿qué es hidrofobo? Es rabioso, era un perro rabioso, era un hombre audaz, era impetuoso, era un hombre con mucho brío, con mucho coraje, era un hombre de mucha energía, de mucha fuerza. Pero saben que su fuerza de él no estaba basada en su fuerza humana, sino en la fe que él tenía. Él miraba a aquellos gigantes y decía: esos no los vamos a comer vivos, porque el Dios que está con nosotros no está con ellos. El Dios todopoderoso está con nosotros, nos los comemos vivos, decía. Mientras los otros decían: ay, ¿qué va a pasar si nos metemos en esa tierra? Nos vamos a morir, nos van a destruir. Decía: me los como vivos, porque el Señor es el Señor que pudo poner una nube, una antorcha que nos da maná, que hizo que nuestras vestiduras no se desgastaran. Es el mismo que los va a acabar. Él no confiaba en sus aptitudes, confiaba en el Dios todopoderoso, en el Dios de los milagros. Bueno, hay gente que dice que era su hermano mayor,
Hay gente que dice que era su sobrino. O sea, los historiadores tienen varias, en sí la Biblia no lo menciona exactamente. Era familiar. Otoniel era un hombre de conquista. El Señor había limpiado al pueblo de Israel y todos los que tenían esa mentalidad de esclavitud ya se habían ido. El Señor había acabado con ellos. Se habían quedado puros hombres y mujeres con mente de conquistadores. Eran gente que iba a conquistar la tierra. Yo cuando miraba la descripción en la palabra de Caleb y de Josué, sobre todo de Caleb, porque como decía la hermana Ileana, el alumno supera al maestro, y cuando Caleb se presenta delante de Josué para reclamarle el monte, pues ya Josué era mayor, pero eran de la misma camada, y Caleb era más fuerte. Entonces yo me figuraba aquellas películas que salen de guerreros como Braveheart, que salió hace bastantes años, aquellos hombres que se enfrentaban con espada. Era ese tipo de hombres. Haber sido un hombre con cicatrices en su cuerpo, enfrentarse a gigantes, y no era la primera vez. Él ya lo había hecho antes. No era la primera vez. Y Otoniel tenía ese ejemplo de parte de su familiar Caleb. Dicen los historiadores que el significado de Otoniel es, como dijeron las hermanas, el león de Dios. Pero hay otro que me llamó mucho la atención, que decía el león poderoso de Dios. Había poder en ese hombre, y había poder de Dios, ese poder que te da la fe cuando tú confías en el Señor. A veces podemos ser físicamente insignificantes, porque ellos eran insignificantes físicamente delante de esos gigantes. Cuando uno se pone a estudiar un tema, a veces te metes y lees y miras, y yo veía fotografías antiguas que se hicieron, dibujos que se hicieron, donde ponían a aquellos gigantes con gente normal. Entonces era gente que prácticamente medía como 15 pies, o sea, 15 pies. Yo no les voy a decir cuánto mido, ¿verdad? Pero no alcanzo los 6. Entonces, se imaginan una persona de 15 pies. Entonces, ellos no confiaban en sus aptitudes físicas, confiaban en la astucia del Espíritu Santo. Acsa tenía el mismo manera de pensar. Era una mujer de conquista, era una mujer que sabía y conocía su lugar. Como dijo la hermana Ileana, ella significaba adorno, era la que adornaba aquella parte. Pero hay algo muy interesante que a mí me llama la atención en ese asunto de Acsa con su papá y Otoniel. Y puedo pensar que Acsa era una mujer guapa, una mujer bonita, para que el papá la pudiera dar como premio. No iba a dar como premio cualquier cosa, pero tenía varias características. Agraciada físicamente, que por lógica lo podemos asumir de esa manera, pero representaba una herencia. Ella representaba una herencia. El hombre que se casara con ella sabía que iba a tener hijos fuertes, hijos con una mentalidad de conquistadores, hijos que tenían una herencia más allá que solamente lo físico o lo que está alrededor. Era una herencia de tierra, era una herencia de dinero, de poder, de autoridad, de gobierno. Porque Caleb era un hombre de gobierno, era un hombre con ¿cómo se puede decir?, influencia política en el pueblo de Israel. Entonces el que se casara con ella sabía que ella tenía todas estas características. Cuando Otoniel se casa y le dan la tierra del Negev a Acsa y a Otoniel, la tierra del Negev, como dijeron las hermanas, era una tierra desértica. No había manera de regar. Era una tierra de cultivo que se podía usar para cultivar por la extensión de la tierra, pero no era una tierra que tuviera agua. Entonces no era una tierra próspera. Y cuando Otoniel se dio cuenta de eso, dijo: la única que puede persuadir al padre es Acsa. Y dice la palabra que Acsa fue y le dijo: dame agua. Y le pidió solo agua. Pero cuando se acercó a su papá le dijo: no te voy a dar solo agua, te voy a dar las fuentes de arriba y te voy a dar las fuentes de abajo. Esa tierra se convirtió en una tierra próspera, porque era una tierra rodeada de agua arriba y abajo. Por donde ella buscara había agua. Y sabe que esto representa, hermanas, algo muy interesante. Las fuentes de arriba, nuestro Padre Celestial. Las fuentes de abajo, Jesucristo, cuando ascendió al cielo, dijo: yo me voy,
pero les dejo, o sea, aquí en la tierra les dejo al Consolador, y a ustedes les conviene que Él se quede. El Hijo intercede por nosotros en el cielo delante del Padre, pero el Espíritu Santo sigue revelando su palabra, sigue mostrándose a nosotros aquí en la tierra. Y mire que algo muy importante, ¿por qué Otoniel? Si Otoniel tenía la influencia política, fue el primer juez de Israel, fue un hombre sabio, un hombre fuerte, un hombre de guerra, ¿por qué él no le pudo pedir al suegro las fuentes? ¿Por qué? Yo decía, Señor, ¿por qué? Si él tenía influencia. Pero ¿saben por qué? Porque él no era hijo. Amén, gloria a Dios. Él no era hijo. Y esa es la invitación que nosotros te damos esta mañana. Hay una herencia especial que va más allá de lo que te imaginas. Hay una herencia que como mujeres, como hombres podemos reclamar, está a nuestro alcance. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué más nuestro Padre Celestial nos puede dar lo mejor que Él tiene para nosotros? Caleb le dio lo mejor a su hija, pero era su hija. Y en esta mañana nosotras queremos invitarte. ¿Quieres ser hijo? ¿Quieres ser hijo? ¿Quieres tener acceso a estas promesas ilimitadas, donde no hay límite? Cuando hay agua, no hay límite de prosperidad. La prosperidad viene, la bendición viene sin límite, porque las aguas nunca se iban a terminar. Había fuentes arriba, había fuentes abajo, pero eso le pertenece solamente a los hijos, hermana Eliana. Sí, qué hermoso tema, y la hermana Verónica tocaba algo bien importante, porque si nosotros somos hijos, tenemos todo el derecho de pedir. En este pasaje bíblico podemos ver que Otoniel representa a Cristo, que nos motiva a pedir. Axa es la iglesia y Caleb es el padre que siempre tiene bendiciones para sus hijos. Pide tus bendiciones en la tierra que tú estás. Puede ser que estés pasando en un desierto, pero pide esa bendición. Sabe que hay algo hermoso que aprendemos de Axa, porque ella tomó la postura correcta para pedir. Axa, dice la palabra, que bajó de su asno. Se bajó. Sabe que es hermoso, porque nuestro Señor Jesucristo lo único que quiere que nosotros nos humillemos y que nosotros reconozcamos que Él es el único poderoso, Amén, que Él es el único que puede dar esas fuentes de agua viva. La palabra del Señor allá en Deuteronomios 8:7 dice: porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluye en los valles y en las colinas. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, manantiales que fluye en los valles, en las alturas, en las colinas, que es una palabra muy hermosa. La manera la posición que nosotros tomamos para pedir y llegar a los pies de Cristo es muy importante. Nosotros tenemos que bajarnos. Sabe que hubo un hombre en el Antiguo Testamento que él tuvo que tomar una posición, que él tuvo que bajarse de su caballo para recibir su sanidad, y estamos hablando de Naamán. A Naamán se le dijo: tienes que ir a ese río y meterte en esa agua, porque si tú vas, tu lepra va a desaparecer. La posición, si Naamán decide no bajarse, nunca hubiera sido sano. Cierto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que humillarnos ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Sabe que Isaías 43:19 dice: he aquí yo os daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Qué desierto? ¿Cuál es tu soledad? ¿Qué es lo que necesitas? En esta mañana nosotros venimos a presentarte un Cristo que está vivo, un Cristo que no se quedó en esa cruz, un Cristo que bajó, y ese Cristo en un momento dijo: consumado es. Aleluya. El precio ya fue pagado. Aleluya. Esas aguas, esa bendición ya fue dada, esa bendición que viene de arriba, que sabe dar el Padre, ya fue dada.
Aleluya. Y nosotros, y tú que aún no conoces a Cristo Jesús, lo único que tienes que hacer en esta mañana es abrir tu corazón. Amén. Tú tienes que aceptarle, tú tienes que decirle: te acepto como mi Padre, como mi Salvador, porque si tú no eres hijo, lamentablemente aún no tienes el derecho de pedir como Axa, que ella sabía que tenía todo el derecho porque era hija. Y en esa posición estamos nosotros. Y gloria a Dios porque podemos pedir al Padre. Así es que te estamos presentando ese Cristo que sabe dar y da bendiciones y da esas fuentes que vienen de arriba y de abajo. Amén, aleluya. Preciosa palabra que cuando nosotros la volvemos a escuchar, nos gozamos porque sabemos quién es Jesucristo y lo que ha venido a hacer a nuestras vidas y los cambios que Él vino a hacer. Decía la hermana que verdaderamente esas tierras estaban llenas de gigantes, pero dice que Caleb pidió esa herencia. Lo mismo su hija pidió esas aguas para regar esas tierras. Y es lo mismo que Dios te está diciendo en esta hora: pídeme, que yo tengo fuentes de agua donde nunca escasean. Todos los días está brotando Amén. mi presencia. Todos los días está brotando mi mirada hacia ti. Todos los días yo estoy aquí. Esas fuentes jamás se secan. Esas fuentes es la vida eterna y solamente te las puede dar el Padre. Amén. Nuestra hermana decía que solamente son para los hijos. Pero sabes que el Señor te está llamando en esta preciosa mañana a que tú seas ese hijo y esa hija que Él anda buscando. Yo quiero repetir el versículo que dio la hermana de Mateo 7:11, que dice: mas nosotros, siendo malos como hombres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, como Caleb la dio a su hija. ¿Cuánto más yo que soy el Dios Todopoderoso, sé dar buenas dádivas a los que me piden? Ese es el momento en el que tú puedes pedir, en el que tú le puedes decir: Señor, yo ya no puedo con esta situación. Yo te necesito como mi Salvador. Tú necesitas esa fuente que es Dios y que siempre permanezca en tu vida. Yo te quiero decir una cosa: no te acostumbres a esa vida que tú llevas, a esos gigantes que te están atormentando, a esos gigantes de pecado. No te acostumbres a esa vida. Esa vida solamente trae tristeza, solamente trae lágrimas, solamente trae sufrimiento. Tú tienes la oportunidad ahora de salirte de esa vida. Tienes la oportunidad de decirle al que está ahí arriba: Señor, yo te necesito. Esa fuente de arriba, que significa Dios, te ha dicho que Él te ha dado una familia, que Él te ha dado un matrimonio, que Él te ha dado todo cuanto tú has necesitado. Esa fuente de arriba, porque Él es fiel a sus promesas. Pero asimismo, la fuente de abajo, que es el Espíritu Santo, te está diciendo: también yo estoy aquí para poder soportar y darte esa paz que tú necesitas. Amén. Sabes que el Señor te ha dado todo, pero quizás tú estás al borde de decir: todo se está destruyendo, todo se está yendo para abajo. ¿De qué me sirve tener todo lo que Dios me ha dado si no está permaneciendo? Siento que se está derrumbando. Hay murallas fortificadas que el Señor quiere venir a tirar. Amén. Hay gigantes a tu alrededor que te dicen: no se puede, te estás hundiendo. Pero Cristo es el único que puede venir a tirar esas murallas. El Señor te está diciendo en esta hora: yo estoy aquí para ayudarte. Sabes que Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Amén. Es el día, es el tiempo, es la hora en que tú abras tu corazón y diles: Señor, yo quiero esa agua, necesito de tu presencia, necesito de tu paz para seguir adelante, necesito de tu sanidad, necesito que tú vengas y arregles esto que se está destruyendo, necesito que vengas a arreglar que mis hijos se están destruyendo, mi matrimonio. Esa agua el Señor la tiene para ti. Solo basta que tú abras tu corazón y la pidas y di: Salvador, ven a mí. Jamás vas a estar sola, jamás vas a estar solo. Cuando tú decidas aceptar a Cristo, todos los días de tu vida Él va a estar contigo. Amén, aleluya. ¿Cuál es tu gigante en esta mañana?
¿Cuál es tu gigante que te aterroriza, que te atemoriza, que te hace sentir que tú no tienes herencia, que tú no tienes nada, que no vales nada? ¿Sabes que esos gigantes aterrorizaban a la gente? Le hacían sentir que no eran nadie. Y a lo mejor hay un gigante en tu mente, en tu vida, diciéndote que tú no puedes ser gente de influencia, que tú no puedes obtener, que tienes que luchar contra él. Déjame decirte que Axa no tuvo que luchar contra nadie. Axa tenía un padre que luchó por ella. Tenía un esposo que peleó y le limpió la tierra para que ella viviera en paz. Ella tenía herencia, tenía influencia, tenía la entrada para llegar al Padre y poder pedirle todo lo que necesitaba. Y esa puerta está abierta en esta hora. El mejor lugar donde tú puedes estar es en el lugar donde el Padre está. Y Jesucristo vino a abrir esa puerta, vino a abrir este camino. Su sangre preciosa preparó el camino para que tú y yo pudiéramos tener acceso a la influencia del Padre. Cuando tú abres tu corazón y dices: Jesús, yo acepto ese sacrificio, yo acepto que tú limpias la tierra para mí, que eres tú el que derrota a mis gigantes, yo lo acepto y yo lo recibo. Entras con facilidad a la cámara del Padre, y en la cámara del Padre es donde está la influencia, en la cámara del Padre donde está la bendición, pero el camino es Jesucristo. Y en esta mañana yo te quiero invitar a que abras tu corazón, a que le digas a Jesús: Jesús, yo te acepto como mi Salvador, como mi esposo, como mi amado. Quiero tener la influencia de tu bendición, de la vida eterna, y no solamente de las fuentes de arriba, de las fuentes del cielo, sino de las fuentes terrenales. Hay fuentes ilimitadas que quieren bendecir tu vida, la vida de tus hijos, de tu familia. Cualquier enfermedad, cualquier pecado, cualquier necesidad se derrumba por medio del poder de Jesucristo en tu vida y por la influencia poderosa del Padre en ti. Hay un Dios amoroso que te abre las puertas, que te abre los brazos y te dice: ahora eres mi hijo, ahora eres mi hija. Pídeme lo que quieras. Y en esta hora queremos orar por ti y queremos que repitas una oración con nosotros. Cierra tus ojos. Yo le voy a pedir a mi hermana Iliana que nos dirija en esta oración. Cierra tus ojos y ten comunión, porque yo sé que el Espíritu Santo, hay gente que el Espíritu Santo la está visitando en este momento. Hay gente que está tal vez en un hospital, tal vez estás en tu recámara, en la sala, a lo mejor estás viéndonos por internet, pero ahí donde estás el Espíritu Santo te está tocando. No entiendes por qué tienes ganas de llorar, no entiendes por qué tienes ganas de arrodillarte y de humillarte. Es el Espíritu de Dios que está tocando tu vida. Gloria a Dios. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado y te pido perdón. Reconozco que tú eres Dios. Señor Jesús, te pido en esta mañana que entres en mi corazón. Te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Jesús. Oh Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a permanecer en ti y nunca separarme de ti. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén, Y amén. amén. Gloria Te damos a Dios. la bienvenida a la familia de Dios. Eres hijo con influencia. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tienes entrada al Padre. Puedes acercarte a Él, puedes hablarle y puedes tocar su corazón. Queremos darte las gracias por sintonizarnos. A las personas que nos miran por medio de YouTube, les damos un saludo y comparte este video con cualquier persona que tenga necesidad. Si es de bendición para tu vida, síguelo compartiendo. Nuestro corazón es que el Evangelio de Jesucristo sea compartido al mundo, que así como nosotros podemos disfrutar, muchos puedan disfrutar. Que el Señor les bendiga.
quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.